el Espíritu Santo, el creyente y la misión. Vamos a ver entonces que el creyente, cuando se hace creyente, vale decir cuando recibe a Jesucristo como Señor, después de haber recibido la revelación, viene el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu Santo viene con un propósito, ¿cierto? El propósito es que a través del acuerdo con el creyente se cumpla la misión que le fue otorgada al hombre en el Génesis. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el Espíritu Santo viene sobre el creyente para que el propósito original que Dios dio sobre la humanidad se empiece a cumplir. Entonces, por eso es que el título es tan importante. El Espíritu Santo más el creyente es igual a la misión o el propósito. Amén. Entonces el Espíritu Santo, trabajando con el creyente, vienen a cumplir un propósito. Y dice la Biblia en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se va acercado. Y lo que está diciendo la Biblia es que para entrar al reino, fíjense, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26. Después se le da en Génesis 2:7 el Espíritu Santo junto con el cuerpo para que pueda cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito? Fíjense, primero Dios da la misión. Génesis 1:26 lo crea a su imagen y semejanza, que es el Espíritu, ¿cierto? Después le da el propósito. Los bendijo Dios y les dijo: ahí está el propósito. Fructificar y multiplicarse. Señorear sobre la tierra, ¿cierto? Después vemos Génesis 2:7 que les da el vehículo para que puedan cumplir esta misión y además les da el poder que es su espíritu dentro del hombre. Entonces, hoy día vamos a ver que el Espíritu Santo viene para que el propósito original de Dios se vuelva a cumplir. ¿Amén? Entonces, es el arrepentimiento genuino el que trae el Espíritu Santo a nosotros. Por eso dice Jesucristo: ¿cómo entró el hombre al huerto? El hombre no estaba en el huerto al principio, en Génesis 1:26, en Génesis 2 recién lo introduce al huerto, que era el reino de los cielos en la tierra. Y la misión del hombre era que ese reino se extendiese por toda la tierra. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, fíjense, ¿cómo entró el hombre al reino? Por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu era el que lo mantenía dentro del reino. Cristo dijo: el reino ha vuelto a acercarse. Pero es el genuino arrepentimiento el que trae el poder que te vuelva a reconectar y que te hace cumplir el propósito original. ¿Amén? Por eso dice Hechos 2:38. Vamos, alguien que me lo busque. Hechos 2, verso 38. El apóstol Pedro. ¿No está la...? No está. Apúrense, por favor. Es una talla personal entre algunos, ¿no? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Dios. Fíjense, bautícese, arrepiéntete y en ese momento viene el don del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Meterte al reino. Luego que el Espíritu Santo te mete al reino, comienza a revelarte la palabra, porque la palabra no la puedes entender intelectualmente. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que te está revelando? Tu misión. Cada vez que tú vienes un martes, un viernes o un domingo, lo que estás recibiendo es tu misión. Por eso la Biblia dice: deja de ser un oidor y conviértete en un hacedor, porque es la única manera que el Espíritu Santo pueda obrar en la tierra, es a través de una persona, y es en acuerdo con esa persona que él puede cumplir la misión original. ¿Amén? Fíjense, por favor. Entrar al reino, disfrutarlo y hacer que llegue a los demás está directamente relacionado con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es? La llave del reino de Dios para gobernar en la tierra. ¿Quién es la llave? ¿Están acá o no? Fíjense, dice: y a ti, iglesia, ¿a quién? ¿Se lo dijo Pedro? Se lo dijo a él, pero era para mí también. Si a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿qué estaba diciendo? A ti te voy a dar el Espíritu Santo, que es el que te da la conexión con el reino de los cielos, para que todo lo que hagas acá en la tierra sea avalado del cielo. ¿Están acá o no? Entonces hemos visto en los mensajes del día viernes que la Biblia habla de reino, y cuando habla de reino habla de un gobierno. Saquemos la religión de esta iglesia, porque esta iglesia, la religión no existe. La religión es para las demás iglesias y para el hombre, no es para el pueblo de Dios. ¿Amén?
Entonces hemos visto que un reino está compuesto de un rey. Y un rey tiene que tener súbditos, si no, no es rey. Y tiene que tener un territorio para gobernar, porque si no, tampoco es rey. Entonces vemos que Dios trabaja en base a la colonización, que es que Él desde el cielo establece una colonia en un territorio determinado, que significa que en esta colonia se transmiten toda la cultura, el idioma, las leyes del gobierno original, ¿cierto? Esa era la misión de Dios, colonizar la tierra por medio de sus hijos. Para eso, el rey tenía que tener un gobernador, al igual que en el Imperio Romano. ¿Se fijan que andaban gobernadores en las partes donde ellos conquistaban? Pero fíjense que el rey no iba directamente, sino que era el gobernador el que hablaba a través del rey y el que transmitía la información del rey. Por eso dice, el Espíritu Santo no hablará por su cuenta, sino que les dirá todo lo que escuche el rey. ¿Están acá o no? Entonces Dios tenía que tener a sus hijos para que gobernasen en la tierra por medio de su gobernador, que era el Espíritu Santo. ¿Están acá o no? Iglesia, ¿están acá? ¿O es demasiado para ustedes? Entonces el Espíritu Santo es aquello invisible que viene de la cuarta dimensión operando en lo visible y que hace realidad. Mateo 6:10, ¿qué dice? ¿Qué me faltan tantos versos? ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, lo que yo estoy haciendo como súbdito del rey, como príncipe del rey es, concéntrense, iglesia, por favor, reciban esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole poder al gobernador del reino original para que traiga la voluntad de Dios a la tierra. ¿Están acá o no? ¿Amén? Entonces, léanme Efesios 1, versículo 13, por favor. Uy, esto es impresionante, iglesia, sabes que son muy pocos los que van a recibir el día. Todos los demás están en el día de la madre, ¿qué van a ir a hacer después de acá? 1:13. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo? O sea que no todos reciben el Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? No dice eso. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad. O sea, primero viene El evangelio. Primero viene ya y dice alguien más. No, pero léelo, no inventemos, léelo. Con él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea que primero viene el oír el evangelio, luego viene el creer. Y dice la Biblia que el creer sin obras es nada. Entonces, ¿cómo se manifiesta que una persona verdaderamente se arrepintió? Porque está obrando lo que escuchó. Hay una transformación en su carácter, en su temperamento y en su manera de vivir. Tiene que haber una transformación. Porque ahora tiene otra cultura, tiene otros principios, tiene otras metas. Porque su vida se trasladó desde esta tierra a la eternidad. ¿Están acá o no? Por eso es que uno sabe quiénes son los que no se han arrepentido. Entonces, esos que no se han arrepentido no pueden tener el Espíritu Santo. Y como vemos hoy día en el estudio, son la gente que se está esforzando por ser cristiano, por agradar a Dios, pero es imposible. La carne siempre va a ganar. Son perezosos, no sirven en el reino, no hacen lo que el pastor manda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son carnales, son cristianos carnales. ¿Amén? ¿Iglesia, están acá? Entonces, fíjense. Dice, habiendo creído en él, fuiste, una vez que tú creíste en el evangelio, fuiste sellado. Ese es el cristiano que no pierde la salvación. El tema está que la iglesia tenía un 99% de gente que aún no cree el evangelio. Primero, porque no se les ha predicado. Y por eso tenemos gente que viene de toda la iglesia acá y que me dicen que están recibiendo algo que nunca habían escuchado y que es lo que querían. Porque este es el evangelio. Y lo voy a demostrar hoy día. ¿Amén? Entonces fíjense. Mientras el Espíritu Santo viva en una persona, el reino de los cielos seguirá siendo establecido en la tierra. ¿Cuál es el mecanismo que Dios tiene para establecer su reino en la tierra? ¿La iglesia? ¡Mentira! ¿Cuál es el mecanismo? El Espíritu Santo dentro de la iglesia. Entonces, donde está el Espíritu Santo, Dios está estableciendo su reino. ¿Entienden por qué no hay poder hoy día en la iglesia? Porque son personas tratando de vivir el evangelio. No es posible. ¿Amén? No es posible. Entonces, donde el Espíritu Santo está trabajando en una persona, el reino de Dios está siendo establecido. El reino de Dios seguirá siendo establecido en la tierra y de esta manera Él podrá gobernarla. Es Dios gobernando por medio del Espíritu Santo en una persona.
Es Dios, el Rey, gobernando por medio de su Espíritu Santo, que es el gobernador, dentro de una persona. ¿Alguien está recibiendo, no? Yo tengo que irme de acá. Tengo que irme a Alaska, en serio. Voy a juntar puros pingüinos y voy a ir a predicarles. Es lo mismo al final, pero vamos. Entonces, Rey, cielo, gobernador, tierra, a través de un hombre. ¿Entienden lo que es ser cristiano? Ser cristiano significa facilitarle al gobernador el actuar del rey aquí en la tierra. Por eso es que habla de negación. Si tú no vas a la cruz y mueres a ti, yo no puedo usarte. Amén. Y ahí se ve, por eso. Por eso dicen que hace Cristo rey, hay que hacer a Cristo Señor. Tú no puedes ser cristiano si sigues comandando tú tu vida. No es posible. Amén, iglesia. Un ser invisible operando dentro de un espíritu humano invisible que vive en un cuerpo humano visible. ¿Lo entienden o no? ¿Cómo trabaja Dios? Dios trabaja con su espíritu invisible, operando en el espíritu invisible del ser humano, que habita a su vez en un cuerpo visible que es el vehículo. Es el vehículo que Dios necesita para establecer su reino en esta tierra. Y hay gente que se desvive por el vehículo. ¿Sí o no? Y que vive para el vehículo. ¿Se dan cuenta del engaño, no? Fíjense, Ezequiel 36. Léelo por favor, Alejandro. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y pongáis por obra. ¿Esto es perceptible o percibible? No, por iglesia. ¿Cómo trabaja Dios? Imperceptiblemente. ¿Cómo lo hace? Él te da una mente nueva que te permite creer en estas cosas que son inefables para cualquier mundano. ¿Amén? Primero te da la mente nueva para que puedas creerlo. Después, por medio del creer, viene el arrepentimiento que hace que tu espíritu vuelva a renacer. El espíritu es invisible, tú no lo percibes. Viene en el nuevo nacimiento, por eso es que hay gente que espera sentir algo en el bautismo, no van a sentir nada. Si Dios no quiere que sientas, quiere que obedezcas. Y después de este espíritu que nace tuyo, invisible, viene el espíritu de Dios que es invisible a trabajar dentro de ti. Entonces, fíjate, primero viene mente nueva. ¿Para qué? Para recibir las instrucciones. Y después viene la habitación que recibe el poder de Dios para que esas instrucciones se lleven a cabo. ¿Alguien está acá o no? Entonces dice, oye y obedece, oye y obedece. Por eso es que yo me canso con los rebeldes. Y yo hablo más fuerte porque quiero que se vayan. Porque a mí me hace mal. Yo no entiendo que una persona pueda pisotear la sangre de Cristo cuando oye esta verdad y después sigue siendo como Él era antes. No puede ser. Entonces, no es que a mí me guste pelar a la otra iglesia, no es que me guste a mí hablar mal. Yo tengo celo por Dios. Y Jesucristo siempre se enojaba contra los religiosos. Y Él peleaba contra ellos. ¿Por qué? Porque no hacían que la gente llevase a la gente al reino. Como ellos no pueden entrar, mantienen a la gente fuera. Y por eso todos ustedes venían desmotivados de otras partes y venían sin vida, aunque los mensajes eran bonitos. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Entonces fíjense, este es el mismo espíritu que ungió a Jesús cuando fue bautizado para declarar las buenas nuevas del reino. Dice Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, ¿a qué se refiere el bautismo? Ahí viene el nuevo nacimiento. Uno recibe conocimiento y va a su funeral. Entonces, es en el minuto 30 años de la Biblia, es el minuto en que tú tomas la decisión de lo que vas a hacer. Él tomó la decisión de ir a su funeral para que la voluntad de Dios se cumpliese. ¿Están acá? Entonces, cuando yo voy a bautizarme, yo voy a decir, hoy día muero a mí y hoy día vivo para Él. Esto es bautismo, iglesia. ¿Cuántos se tiraron un piquero? Levántenme mano y pies todos. Entonces, dice, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego al agua. Subió luego del agua, vale decir que fue enteramente sepultado. No le tiraron gotita. Y es aquí que los cielos fueron abiertos. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué se abrieron los cielos? Sí, pero ¿qué significaba? Significaba que ahora venía la conexión y el poder. Venía el aval de Dios y del reino de los cielos sobre su vida. ¿Para qué? Para que pudiese cumplir el propósito para el cual fue llamado. ¿Cuál era?
establecer el reino de Dios, y para eso necesitaba sacar a alguien, al diablo. Si esto se trata de territorio, iglesia, ahora lo van a entender. Entonces fíjense, el mismo espíritu que ungió a Jesús cuando fue bautizado para declarar las buenas nuevas del reino, Lucas 4. Y vio el Espíritu de Dios, dice, que descendía, ¿cómo? ¿Por qué como paloma? Porque el Espíritu necesitaba entrar legalmente en un cuerpo. Si no, no era legal. Así como el diablo usó la serpiente, el Espíritu tenía que usar una paloma. Si no, no podía entrar legalmente a operar en la tierra. ¿Están acá? Vamos, Lucas 4, verso 18. 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Fíjense, el Espíritu del Señor viene sobre los creyentes ¿para qué? Para darle su misión. El Espíritu Santo, el creyente y la misión. El Espíritu Santo, Jesús y ¿para qué vino el Espíritu Santo? Jesucristo ya conocía la misión, porque estuvo 30 años aprendiéndola. Y dice que después vino el poder para que la pudiese cumplir. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo sobre ti? Si es que lo tienes, léalo de nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los Ungido significa poder. Es poder, la unción es poder. Entonces dice que el Espíritu viene para darte poder no es para ti, no es para que ores por salud para ti, para que ores por finanzas para ti, es para cumplir tu propósito. Y es libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos por Satanás y deshacer sus obras. El poder es para establecer el reino de Dios, no el tuyo. Deja de engañarte diciendo que eres cristiano. Porque es mentira que eres cristiano. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, no puedes decir que eres cristiano. ¿Somos o no somos? Nunca en medio. El que es radical. Porque el que es tiene al Espíritu Santo que le está dando las instrucciones y después las está haciendo. Entonces no puede ser que una persona que ya tenga el conocimiento no esté cumpliendo su propósito. Quiere decir que no es. 18 y 19. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es tu misión, iglesia. Dice, el que en mí cree, lo que yo hice, también lo hará. Por eso dice, acuérdense, los que creyeron al Evangelio fueron sellados. Entonces él dice, si creíste en mí, tienes el mismo poder que obraba en mí. Y por eso vas a hacer lo mismo que yo hacía, porque es el mismo gobernador dando las mismas instrucciones. ¿Alguien está acá o no? En Juan 14:10, Jesucristo nos dice que sus obras, lo que él hacía, era hecho por el Padre que estaba en él, ¿cierto? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que el Rey necesitaba del cuerpo de Jesús para que hacer las obras que Él necesitaba hacer, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice que lo que Él hablaba, no lo hablaba en la carne, sino que era el gobernador, que es el Espíritu Santo, hablando por medio de Él. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se establece por medio de las palabras. Y después de las palabras tienen que venir las obras. Y Él dice, ni las palabras ni las obras las hago yo, las hace mi Padre habitando dentro de este cuerpo. ¿Amén? Pero, vemos en Lucas 4:18, que dice que el Espíritu de Dios es el que hacía las obras por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estaba diciendo es que tanto el Padre como el Espíritu Santo trabajan con Él, porque los tres son uno, y así mismo debe suceder contigo, iglesia. Por eso el Señor mismo dijo en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que Jesucristo es el Mesías si tú no estás conectado al reino? Acuérdense cuál es la misión de Jesucristo. Romanos 8. ¿Cuál era? 2 Corintios 5:19. Uy, qué impresionante esto. Y eso que todavía no entramos.
Y Dios estaba en Cristo reconciliando. Dios estaba en Jesús. No era Jesús el que estaba reconciliando al mundo ni haciendo los milagros. Era Dios dentro de Jesús. Y dice ahora tu misión. 20, mi amor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cuál es tu misión? Reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué hace Dios para eso? Te da poder para libertar cautivos, dar vista al ciego, para llevar el conocimiento. Ustedes son la luz del mundo. Salieron de la ignorancia del diablo y ahora tienen el conocimiento para alcanzar al mundo para Cristo, a los que son verdaderos. ¿Cuánta gente ha ganado para el Señor? Son mentiras, porque tienen que estar discipulados. ¿Cuánta gente has discipulado? Ni una. ¿Y tu propósito cuál es? Vayan y hagan. ¿Son cristianos? ¿Son? Pues uno tiene que reconocer, decir voy camino a. El que comenzó la obra la está perfeccionando. ¿Amén? Pero para eso, para que Dios te empiece a hacer la obra, primero tus metas tienen que trasladarse de aquí hacia allá. Tiene que estar el deseo de servir. Señor, cumpla su propósito por medio de mí. Aquí estoy. Envíeme a mí, Señor. Y Él lo va a hacer. Pero muchos de ustedes dicen que todavía no sé, no tengo conocimiento. Si el Espíritu Santo está en ti, Él va a hablar por ti. No te necesita a ti. El problema es que tú quieres ser cristiano con tu fuerza. No puedes. ¿Amén, iglesia? Entonces, fíjense. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, o sea que Jesucristo no venía con poder. Él recibió poder a los 30 años cuando se determinó a seguir a Dios. En su bautismo, por eso es que se tuvo que bautizar para darnos, porque él no tenía pecado. Él no necesitaba arrepentirse. Se bautizó para darnos ejemplo. Que es en el bautismo donde comienza tu ministerio. Entonces ninguna persona se puede bautizar para ser salva. Uno se bautiza para empezar a vivir en el propósito de Dios. Uno se bautiza para recibir poder, para cumplir el propósito que Dios ya te reveló antes del bautismo. Si no tienes propósito antes de bautizarte, no te bautices porque va a ser un chapuzón. Si no estás dispuesto a dejarlo todo por Dios, no puedes ser cristiano. ¿Amén? Entonces dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. ¿Qué significa? El Espíritu Santo lo ungió y le dio el poder del cielo para que pudiese cumplir con su ministerio. ¿Cuál era? Libertar a los oprimidos por el diablo, a todos los que están con depresión, con crisis de pánico, a todos los que están con cáncer, con sida. Yo tengo el poder para libertarlos. Si es que estoy conectado al reino. ¿Están acá o no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios es vida en abundancia y el reino del enemigo es muerte, destrucción y... Dice, yo he venido para robar, matar y destruir. ¿Cierto? ¿Están acá o no? Entonces, donde está el reino de Dios, el reino de Satanás tiene que salir. ¿Por qué no sale de la iglesia? ¿Porque no está el gobernador? Díganme amén. Dice que el agente de Dios en la tierra encargado de manifestar el reino es... ¿Cuál es el agente de Dios encargado de manifestar el reino? El Espíritu Santo. Pero este a su vez necesita de un cuerpo humano que ponga en práctica los principios de este reino. Ahí está el mensaje de la mañana. Carne versus espíritu. ¿Para quién voy a vivir? El cristiano verdadero es el que deja la carne de lado y vive en el espíritu. Es más importante el reino. Y por eso es que Dios tiene que... Por eso es que yo digo que no viene a buscar solamente a los que puedo gobernar. Entonces Dios te da tu libre albedrío. Decide tú, por mí o por ti. ¿Por qué? Porque Él te tiene que mostrar en vida, cuando después no te vayas con Él, que tú no quisiste. ¿Están acá o no? ¿Sí? Entonces siempre pusiste a ti primero antes que Dios. Por eso yo digo, el que no sirve, no sirve. Si el que no sirve al reino, no sirve para nada, iglesia. Entonces fíjense, esta a su vez necesita de un cuerpo humano que ponga en práctica los principios de ese reino. ¿Por qué? Porque Dios aquí estableció un principio, que un espíritu solamente puede operar con la colaboración de un cuerpo físico y sacado de la misma tierra. ¿De dónde salieron los animales? Génesis lo dice, 2.
del polvo de la tierra también. Por eso es que Satanás y ¿cómo se llama? El Espíritu Santo tenían que usar animales. ¿Están acá o no? Entonces tenían que ser cuerpos físicos, pero sacados de la misma tierra. ¿Amén, iglesia? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Fíjense. Polvo, más soplo, Espíritu de Dios, igual, alma viviente. Vale decir que si el Espíritu de Dios no está en una persona, ¿qué queda? Polvo de la tierra, nada más. Por eso es que cuando se va el alma, se va a padecer eternamente. ¿Por qué el alma? Porque el alma es la que contiene los recuerdos, los pensamientos, y por eso es que el rico le decía: Señor, pero mande a alguien que le diga a mi familia que no vengan a este lugar, que se arrepientan para que no vengan a este lugar. ¿Por qué sufrían constantemente? Porque tenían memoria, tienen recuerdo. Lo que te vale del infierno es tu alma, iglesia. ¿Amén? Solo el hombre tiene derecho legal para operar en la tierra, y solo él puede darle legalidad y curso al accionar del poder del Espíritu Santo. Por esto Romanos 8, 12 al 14. No se distraigan, iglesia. Ahora viene el poder. Vamos a recibir puro poder. Romanos 8. Alguien que lo tenga que lea. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. ¿Cuántos son deudores? ¿Por qué deudores? Porque yo tenía que pagar mi cuenta. La paga del pecado es muerte. ¿Quién tenía que pagarla? Yo. Él la pagó por mí. Él murió por mí. Entonces yo ahora soy deudor de Él. Entonces deudores somos no a la carne. Ya no vivo para la carne. Ahora vivo para que el propósito de Él se pueda cumplir en la tierra. Eso es ser cristiano. ¿Sí o no? Vamos, léalo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu sois morir nosotros de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los que son guiados por la carne son hijos del diablo. ¿Por qué se siguen engañando? Si tú no puedes cumplir con la palabra, si tú no puedes obedecer lo que Dios te manda, sigues siendo un hijo del diablo. Es así de simple, iglesia. Porque dice: estos son los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu y obedecen. ¿Por qué le buscamos tanto resquicio a la palabra? Si la palabra es simple. ¿Es simple o no es simple? Dios lo estableció así, y Él es el primero en respetar y obedecer en forma absoluta este principio. Si Él no lo respetase, ¿cómo podría exigirte que te eligieras por Él? Si Él no respeta su palabra, si Él no te sujeta a su palabra, ¿cómo puede exigirte que tú te sujetes a ella? ¿Amén? Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él, comenzó a traer el reino de Dios. Ahora viene el poder, iglesia, recibe poder. ¿Cuántos van a recibir poder ahora? Entonces, fíjense, cuando Él fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él, Jesucristo comenzó a traer el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo se sabe que el reino entró? Porque los demonios salen, porque la gente es sanada, porque empezamos a oír la vida abundante. Dice, más, fíjense, más, si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Amén? Concéntrense, pues ya se los voy a explicar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, comenzó a traer el reino de Dios a la tierra, echando fuera demonios, desplazando el reino de las tinieblas y estableciendo el reino de Dios. El dedo de Dios es señal de autoridad y poder absoluto. Fíjense, ¿qué fue lo que se le dio al hombre en Génesis 1:26? Poder y autoridad para señorear sobre toda la tierra. ¿Qué perdió el hombre? Poder y autoridad para señorear sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque se la delegó al enemigo. Jesucristo vino a devolverle al hombre el poder y la autoridad absoluta para que volviese a señorear. ¿Están acá? Entonces, ¿qué es el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Amén? Fíjense, se los voy a mostrar. ¿A qué se refería Jesús cuando menciona el dedo de Dios? La expresión dedo de Dios es otra forma de decir por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? Más que por el Espíritu Santo, si por el mismo Dios, el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, quiere decir que su reino ha llegado a ustedes. Y el reino de Dios es abundancia en cada área de tu vida, y el reino del enemigo es todo lo contrario. Entonces, donde entra el reino de Dios, lo malo tiene que salir. ¿Están acá? En el Antiguo Testamento se menciona solamente una vez esta palabra, y dice en Éxodo 8. No, aquí no. Vamos a Éxodo 8.
Perdón. En cuanto Jesús comienza a echar fuera demonios, los fariseos, hombres religiosos que rechazaban el poder del Espíritu Santo y lo sobrenatural, comienzan a criticarlo, como algunos hermanitos de acá, que ya no están, pues yo los he escuchado, como hablan mal de otros hermanos que viven cosas milagrosas y dicen, ¿y por qué la gente se cae acá? ¿Cierto? Y se empiezan a inquietar, igual que los fariseos. Dice, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca he visto cosa igual en Israel. Fíjense, antes de seguir, ¿qué hizo Jesús? ¿Con quién se encontró Jesús? Con un mudo. ¿Qué hizo Jesús? No inventen, lean la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Entonces, ¿quién era el mudo? ¿Él o el demonio? ¿Cómo tendríamos que estar echando espíritus acá con nombre? Verso 34. Pero los fariseos, que eran los religiosos, decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿A qué se refería Jesús cuando menciona al dedo de Dios? La expresión dedo de Dios es otra forma de decir por el Espíritu Santo. Fíjense, en el Antiguo Testamento se menciona solo una vez, en Éxodo. Dice, entonces los hechiceros, estaba Moisés en el palacio con Faraón, y Dios le había dicho, yo te voy a dar poder para que hagas señales, para que crean en ti. Pero vemos que el Faraón también tenía su hechicero, y hacían los mismos milagros que hacía Moisés. Entonces dice, los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Fíjense, para entenderlo veamos el contexto. Dice en Éxodo 8.1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para esto Dios enviaría a Moisés con diversas señales de su poder, ¿cierto? Entonces vemos lo siguiente. Hasta aquí los hechiceros de Faraón habían podido imitar todo lo que Dios hacía por medio de la palabra hablada de Moisés y Aarón. Fíjense, entonces llamó también Faraón, sabios y hechiceros, se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Moisés hacía un milagro y los hechiceros hacían lo mismo. 8.7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, se hicieron venir ranas sobre la tierra. Fíjense. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Vale decir que en el momento en que llega un milagro creativo, ellos llegaron hasta ahí. Porque el diablo lo que puede hacer es imitar, no crear. Entonces él imitaba todos los milagros que hacía Moisés Aarón y los imitaba. Pero cuando hay que crear, el diablo llega hasta ahí. ¿Están acá? Entonces fíjense, dice, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Sin embargo, cuando llegan al punto de un milagro creativo, la supremacía de Dios hace notoria y ante esto no les queda otra alternativa que reconocer que aquello era un prodigio producido por el dedo de Dios. ¿Qué era? El Espíritu Santo operando a través de Moisés. Hasta los brujos sabían que existía un Dios más poderoso que el que ellos servían. El dedo de Dios es el Espíritu Santo vistiéndose con un cuerpo humano, entrando en la batalla que Dios nos envió a pelear. ¿Lo entienden o no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo habitando dentro de un cuerpo humano para establecer su reino en la tierra. Por eso es que tú no puedes. Porque sigues siendo tú. Y cuando tú oras estás esperando que algo suceda, no va a suceder nada. Si tú eres un instrumento, va a suceder porque Dios lo hizo, no tú. Amén, iglesia. Cuando se proclama el reino, el mismo Espíritu Santo entra en la batalla, toma nuestra humanidad y nos convertimos en el dedo de Dios. Sin este no hay poder. Por eso hoy día vemos tanta predicando el evangelio haciendo tonteras, porque son ellos. Pero fíjense cómo opera. Nosotros somos la extensión de Jesucristo aquí en la tierra, pero no tú ni yo. Es el Espíritu Santo vistiéndose de nosotros. Por eso es que Él tiene que trabajar con tu acuerdo, libre albedrío. Yo escucho la instrucción y le digo, Señor, yo quiero, hágalo. Y ahí el Espíritu Santo se viste de mí y lo hace. Amén. Por eso es que Él no puede trabajar en los rebeldes, pues no puede.
Amén. La última declaración de Jesús antes de ascender al cielo tiene que ver con recibir al Espíritu Santo. Jesús dijo que este nos daría el poder para ejercer la voluntad de Dios en la tierra y convertirnos en el dedo de Dios para derrotar a ¿quién? A sus enemigos. No los tuyos. Vuelvo a repetir. La última declaración de Jesús antes de ascender al cielo tiene que ver con recibir al Espíritu Santo. ¿Quién es? El gobernador del cielo. ¿Cierto? Jesús dijo que este nos daría el poder para ejercer la voluntad de Dios en la tierra y convertirnos en el dedo de Dios para derrotar a sus enemigos. Fíjense, Lucas 24. Dice, he aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Se acuerdan? Lucas 4, ¿qué decía? El Espíritu está sobre mí. ¿Para qué? Para darme poder para cumplir mi misión. ¿Cuál era la promesa de Jesús? Yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué significa la promesa? Yo les voy a enviar el poder sobre ustedes para que puedan cumplir su ministerio. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Cuánta gente sale a tratar de sacar el demonio y todo el cuento si todavía los tiene adentro? Y salen a predicar afuera si todavía no tienen conocimiento, salen a hablar tantas tonteras. Si Jesucristo dijo primero, quédense ahí. Cuando llegue tu tiempo, lo vas a saber. Jesús nunca, a través de una predicación, le va a dar poder a cualquiera de ustedes, ese es el error. Él sabe con quién trabaja. Él sabe quién le pertenece. Él sabe quién está entregado. Fíjense, Hechos 1:8 dice, pero el poder viene, ¿cuándo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ti. O sea que el mismo poder que operó en Jesucristo, ahora está a mi disposición, siempre y cuando me arrepienta de vivir independientemente de Él y le entregue mi vida, lo haga mi amo. Si lo hago mi amo, poder, puro poder sobre mí. ¿Cierto? ¿Para qué? Para ser testigo. ¿Qué significa testigo? Testigo en la palabra griega quiere decir para dar evidencias con obras reales de lo que viste y escuchaste. O sea que el poder es para que lo que yo escucho lo pueda manifestar. Yo escucho que la palabra, pon las manos sobre el enfermo y sanarán, y lo hago. Y él tiene que venir con el dedo de Dios para que lo haga. ¿Están acá o no? Qué impresionante, Señor. La única manera de extender el reino de Dios en la tierra es por la fuerza. Cada vez que se enseña y se predica el evangelio del reino, se está haciendo una declaración de guerra al reino de las tinieblas. ¿Y saben lo que va a pasar? Que el enemigo va a oponer resistencia. Y por eso es que acá hay varios de ustedes que están en aflicción, y están con problemas grandes. Porque donde se predica el reino verdadero, el diablo se asusta. Entonces la otra iglesia hasta te puede bendecir, porque le da lo mismo si no le está haciendo daño. ¿Saben cuánta iglesia ha plantado el diablo? La gran mayoría. Yo sé, se ríen y se enojan conmigo, pero ¿saben qué es verdad? ¿Saben qué es verdad? Hay muchas iglesias que él deja que las planten. ¿Por qué? Porque no le causan oposición. Fíjense en esto. Jesús en una declaración usó palabras claves tales como fuerza, violentos, sufrir, arrebatar, y esto nos indica que el establecimiento de Dios en la tierra es violento. Y dice que solamente los violentos, entonces no, eso de andar así, todo ese cuento, eso no es para acá. Son los violentos los que traen el reino de los cielos a la tierra. ¿Por qué? Porque yo tengo certeza de que cuando yo hablo el diablo tiene que salir. El diablo no entra a mi casa. Y yo no le digo, señor diablo, por favor, ¿puedes salir de mis hijos, de mi esposa? Es con violencia. Yo tomo posesión de la autoridad que tengo y le digo, sale. Sale de mis finanzas, sale de mis hijas, sale de mi vida. Y él tiene que obedecer. A ti no, ¿por qué? No, cuando yo digo a ti, no les digo a todos. Uno tiene que saber a quién uno le está hablando. Si la palabra lo que tiene que hacer es enfrentarte. Y cuando uno dice, esto es a mí, no se enoje conmigo. Autoenójese, golpéese y después dice, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Cada mañana dice que sus misericordias son renovadas. El problema está en que si Cristo viene en esa tarde y tú no te convertiste, te quedaste. ¿Amén, iglesia? Entonces fíjate. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. ¿Quiénes traen el reino de Dios a sus familias? Los violentos, pues.
¿Saben por qué? Porque tú estás en el reino de Satanás, tus hijos se siguen enfermando, tú te sigues enfermando, tienes problemas económicos porque estás en el reino del enemigo. Entonces, ¿cómo tú traes el reino de Dios? Con violencia. Hasta acá llegaste. Hasta el día de hoy saliste al tiro de mi casa, saliste de mis finanzas. En el nombre de Jesús, el reino de Dios toma lugar en mi casa, en mi familia. ¿Están acá o no? Pero eso es con violencia. Fíjense en esto. En el griego el verbo sufrir está en pasivo. De manera que podríamos leerlo de esta manera. Hasta cuál el reino de los cielos será difícil de alcanzar. Y solo los que se meten a la fuerza lo atraen junto con todas sus bendiciones. Eso dice. O sea que para entrar al reino de Dios hay que entrar por la fuerza. ¿Saben por qué? Se van a sorprender con lo que van a escuchar ahora. ¿Alguien está acá conmigo hoy día o no? Pues yo me estoy bendiciendo. Entonces a mí me da lo mismo, yo me autobendigo. Hasta Juan, el reino de los cielos será difícil de alcanzar y solo los que se meten a la fuerza lo atraen. Fíjense, Jesús o Juan dice que fue el más grande de todos los profetas. ¿Por qué profetas? ¿Por qué? Dice que Juan fue el más grande de todos los profetas, ¿cierto? ¿Lo dice la Biblia, no? ¿Y por qué? Profetas porque como Dios o el Espíritu Santo no residía en ellos, necesitaba de una boca. ¿Y quién fue esa boca que lo usó para avisar que el reino venía? Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron los profetas. No más profetas, iglesia. Porque ahora no hay nada más que no esté dentro de la Biblia. Ahora es revelación. ¿Amén? Antes la profecía era Dios hablando con el hombre diciendo así dice el Señor, esto va a pasar. Ahora no, porque todo está dentro de la Biblia, entonces ahora es revelación. ¿Amén, iglesia? Entonces fíjate, donde quiera que el reino de Dios se manifiesta, siempre es asaltado por Satanás de forma violenta. Donde el reino entra, Satanás se va a enojar y va a empezar a generar oposición y opresión. Y por eso es que muchos después se van, todas las mamitas, todos los debiluchos se van. Esto es para gente fuerte. Imagínense lo que pasó Pablo, lo que pasó Pedro, todos los 11 apóstoles, 11, Juan solamente no. Pero los otros 11 murieron de forma trágica. Uno quemado en aceite, que no murió, pero Pablo lo pasó. ¿Saben por qué? Porque el aguijón de Pablo, como algunos eruditos, autóctonos, maputes, enseñan, que era una enfermedad, lo que tenía Pablo, el aguijón de la carne era un mensajero de Satanás, que Dios lo permitió para que lo mantuviera en el suelo. Era tanta la revelación que Pablo tenía, que él era Dios, lo sabía todo. Dice que su ropa sanaba a los enfermos, donde él iba, el reino de Satanás salía, entonces tenía un mensajero constantemente que lo tenía en el suelo. Por eso dice, cuando ustedes leen, el naufragio 3 veces, casi muerto 5 veces, escupido, asaltado 10 veces, apedrado 5 veces más. Pasaba en el suelo. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, Pablo se hubiese elevado a otra posición, a la posición de Dios. ¿Amén? Entonces fíjense, concéntrense ahora, porque ahora viene el poder. Si hay un territorio donde quiera que el reino de Dios se manifiesta, siempre es asaltado por Satanás de forma violenta. Si hay un territorio que hay que poseer, hay un enemigo que hay que vencer. ¿Están de acuerdo? Y si hay un enemigo que hay que vencer, para poder desalojarlo de donde está usurpando un territorio que nos pertenece, indefectiblemente va a haber una confrontación. Según la Biblia, Génesis 1:26, la tierra se la dio al hombre. El hombre la perdió y la tiene Satanás, como se lo dijo él al Señor en el desierto. Todo lo que tú ves es mío. O sea, todo este territorio que se ve es todo mío. Y ahora, desde los días de Juan, Jesucristo trajo el reino y hay que introducirlo. Pero para introducirlo hay que hacer guerra. Porque Satanás no te va a entregar el territorio así. Fíjate que tú le perteneces. Tu familia le pertenece, tus hijos le pertenecen, tu economía le pertenece. Y para que este reino salga, tiene que entrar otro. Y para que entre el otro, tiene que haber conflicto. ¿Están acá? Fíjense. Indefectiblemente va a haber concentración. Fíjense lo que hizo Jesús. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció Jesucristo. ¿Para qué? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es tu misión? Y para deshacer las obras del diablo, tienes al gobernador del cielo, que es el dedo de Dios. ¿Para qué? ¿Alguien está recibiendo, no? Yo veo cara así de... ¿Alguien está recibiendo? No sé si son de asombro por lo que están recibiendo, porque hay varios que están aburridos, y yo también lo sé.
Yo estoy acá, po. Yo veo las caras. Perdónalo, Señor. Yo digo, en serio, ustedes no creen, yo oro por ustedes. Por cada uno de ustedes yo oro. Pidiéndole a Dios que ojalá se logren convertir, de verdad. Pero hay algunos que no son nomás. No hay nada que hacer. O sea, a mí me frustra. Porque yo los amo. Aunque no lo crean, yo los amo. Para mí el amor verdadero es disciplina. No es decirte lo que quieres escuchar, es decirte la verdad. Fíjate en esto, por favor. No te sorprendas con lo que vas a escuchar, porque hoy día tú tienes que entender que si el Espíritu Santo está en ti, es para cumplir una misión. Y esa misión es, primeramente, tu casa. Si tú no puedes vivir el poder que Dios manda a vivir, no lo puedes entregar hacia afuera. Primero parte por ti. Entonces Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y a quitarle el territorio que él había usurpado porque no era de él. Tu misión es la misma. Hoy día tú sacas al diablo primeramente de tu casa, porque ese territorio le pertenecía, ¿o no? Antes de que fueras cristiano, ¿a quién servías? Y ahora que eres cristiano también. Perdóname, Señor, no sé lo que digo. Fíjate, Dios es un Dios territorial. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Vale decir que todo el territorio que vemos es de Dios. Les vuelvo a dar el ejemplo de la toma. Yo soy dueño de un terreno y se lo toman, ¿cierto? Se llama toma. ¿Quién sigue teniendo el título de propiedad? Yo, pues yo sigo siendo el dueño, aunque esté tomado. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo. Entonces dice que todo el territorio de la tierra es de Dios. Dios tenía que recuperarlo porque le pertenecía al diablo ahora, ¿cierto? Él lo había usurpado. ¿Cómo lo hace? Con violencia, igual que las tomas. Por eso que tienen que echar los carabineros y sacar a la gente a la fuerza. ¿Está bien destacado, no? Si tú quieres ver el reino de Dios establecido es con violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Alguien está acá o no? Fíjate en esto. Dios es un Dios territorial. Hay un enemigo que hay que sacar de allí. Hay que expulsarlo de nuestra propiedad. Marcos 3:27 dice, Camilita, alguien rápido. Marcos 3:27. ¿Cuántos están recibiendo? Poder, ¿cierto? ¿No? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Y primero no le ata. ¿Quién es el hombre fuerte? El diablo. ¿Es fuerte? Sí, pues es fuerte. Y dice que yo no puedo sacarle sus bienes. ¿Por qué sus bienes? Porque todo le pertenece. ¿Te lo dijo Jesús o no? Todo lo que ves te lo daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. Jesucristo le dijo, no, mentira, la tierra es mía. No, pues, él sabe que el hombre se lo había entregado. Entonces dice, ninguno puede sacar al hombre fuerte ni arrebatar sus bienes, que son tuyos, si es que primero no le ata. Y para atar, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates esté atado. Entonces Dios te da el poder, que es la llave, que es el Espíritu Santo, para que Él salga. ¿Alguien está recibiendo acá o no? Entonces, por eso es que hoy día la iglesia no tiene poder. ¿Saben por qué? Porque el dedo de Dios no está. Eres tú diciéndole al diablo que se vaya y el diablo se mata a la risa contigo. Imagínate cómo se debe reír ese bicharraco feo. Imagínate cómo se debe reír. Y por eso tus hijos siguen enfermos. Y tú dices, ¿por qué no sale la enfermedad? ¿O por qué mis finanzas no cambian? ¿O por qué mi vida no cambia? ¿Por qué? Porque no hay poder en ti que te lleve a vivir lo que Dios te demanda. Él ya lo hizo, es Él. Entonces, si tu vida la sigues comandando tú, nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Amén? Porque cuando el diablo sale, no puede volver a entrar si es que tú te mantienes, porque acuérdate que el diablo no podía entrar donde estaba Adán y Eva. Él no entró con violencia, él entró con engaño. Porque el reino de Dios es impenetrable. El diablo no entra al reino de Dios. Entonces él engañó a Adán y Eva, que es lo mismo que hace contigo. Te sigue engañando con Sabanás, por eso llegas tarde. Pues llegaste, con Sabanás te dejó ahí detenido. Sabanás. Te falta revelación, mami. Estamos hablando, no vas a entender. Marcos 3:27 dice, ninguno puede sacar al hombre fuerte que estaba en tu casa si primero no le atas. Y ya vimos que para atar hay que tener el poder de Dios. ¿Están acá o no? ¿Iglesia, están acá? Cualquier manifestación del reino de Dios es una amenaza para Satanás. Jesús dijo, hasta Juan el Bautista, nadie, y no había nadie en la tierra que predicara acerca del reino. En el momento en que Jesús comienza a establecer el gobierno de Dios aquí,
todos los poderes demoníacos se levantaron contra él. Y por esto es que Jesucristo contraatacó con más violencia. Miren la vida de Jesús, miren la vida de los apóstoles, miren a Jesucristo cómo sufría opresión y oposición. Esta es la vida de un cristiano, por eso es que el cristiano que está jauja es mentira. Lo que pasa es que el diablo no te puede tocar, porque dice: a ti te daré poder sobre las serpientes y los escorpiones y nada te dañará. Nada te dañará, iglesia. Amén. No se me distraigan, por favor. En el desierto reprendió a Satanás con... Dice: y vino él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Fíjense, no dijo eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo? Si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que unos dicen: no, que yo tengo que trabajar, si tengo que vivir, tengo que comer y alimentar a mis hijos. Eso es lo más importante para ti, pues esa es tu prioridad. Él decía que primeramente era el reino y que Dios se encargaba de las prioridades. ¿Están acá? Entonces fíjense, no se me vayan. Y cuando salió a predicar, él echó fuera a los demonios, los sanó a todos y estableció el reino de Dios en las personas. Fíjense. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados, lunáticos, paralíticos y... ¿a cuántos? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que toda esa gente estaba en el reino de Satanás. ¿Y qué hizo Jesús? Donde Jesús entraba, el reino de Dios entraba con vida abundante, las enfermedades tenían que salir, los demonios tenían que salir, porque donde está la luz, las tinieblas no están. ¿Cómo es posible que en tu casa esté la luz y las tinieblas? Está la luz los martes, los viernes, los domingos, si es que vienen los 3 días, y los demás días, las demás horas, puras tinieblas. Viendo pornografía, viendo tonteras, se está en el mundo opuesto completo, y se está con los son pan de todos los... ¿Cierto o no cierto? Fíjense, esta es la única manera de hacer avanzar el reino de Dios. Y no podemos hacerlo pacíficamente. Debemos ser hombres y mujeres violentos. Cuanto más hacemos avanzar el reino de Dios, predicando, sanando y echando fuera demonios, más autoridad adquirimos. Al que más tiene, más se le da. Al que no hizo nada con lo que Dios le dio, se le quita y se le da al que está haciendo algo. ¿Lo entendieron o no? Por eso, si algunos de ustedes ya llevan tiempo y no le hablan a la gente y no van a orar por los enfermos, no, ya no hicieron nada. No tienen nada, porque eso Dios te lo quitó y se lo va a dar a alguien que sí está haciendo. Porque Él necesita que su reino se establezca. Esa es la misión del cristiano: sacar a Satanás y establecer el reino de Dios. ¿Alguien está entendiendo, no? Esto está impresionante, ¿sí o no? El reino de Satanás no puede operar donde el reino de Dios ha llegado, ya que los dos gobiernos no pueden cohabitar en el mismo territorio. No pueden haber dos reyes. Entonces, si Dios o Jesucristo es el rey de tu vida y de tu familia, Satanás debería haber salido. ¿Por qué sigue molestándote? Porque nunca fue. ¿Cierto, no? ¿Están acá o no, iglesia? El reino de las tinieblas sabe que debe retirarse cuando el reino de Dios llega a un lugar. Y donde el gobierno divino está establecido, Satanás no puede afligir a las personas que están viviendo en total sumisión y obediencia al Padre. La obediencia y la sumisión hicieron impenetrable la vida de Jesucristo. Por eso Él dijo en Juan 14:30, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero Él no tiene nada en mí. Él conmigo no puede. ¿Amén? Fíjense, cuando yo apago las luces de esta habitación, ¿cómo queda? En oscuridad. Yo enciendo los interruptores y ¿qué pasa? No puede estar las tinieblas y la luz juntas. Una tiene que salir. ¿Cuál sale? ¿Por qué? Porque la luz es más poderosa. Entonces dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Siguen habiendo tinieblas. No empecemos con el paseo atrás, por favor. Iglesia, no se distraigan que vamos a terminar. Fíjense. La obediencia y la sumisión hicieron impenetrable la vida de Jesús. Y por esto Él dice que el diablo no tenía nada con Él. Pero con nosotros sí. ¿Por qué? Con Jesucristo no tenía nada, dijo. ¿Por qué conmigo sí? Porque yo se lo permito.
Jesucristo no se lo permitía, porque Él vivía solamente para cumplir un propósito, cumplir una misión, que era establecer la voluntad del Padre en la tierra. Eso vino. No pueden haber dos voluntades en tu vida. No puede ser que esté la voluntad de Dios solamente para 3 días en la semana y 2 horas, y toda la demás semana sea para ti. Eso no existe, no es verdad. El que es cristiano vive las 24 horas del día para Él. Y haciendo lo mismo que tú haces, pero es para Él, no es para ti. Porque tú estás cumpliendo un propósito donde estás, porque Dios te puso ahí con un propósito. ¿Cuál es? Sacar al diablo y meter el reino de Dios. Si no, ¿cómo ganamos al mundo? No, es que este jefe me molesta y todo. ¿Quién es? Nuestra guerra no es contra las personas, es contra los organismos, entidades que usan a esas personas para atacarte y desenfocarte. ¿Y qué dice la Biblia? Que los violentos traen el reino. Entonces, en el nombre de Jesús, yo ato a este demonio cochino. ¿Y qué tiene que pasar? Debiera pasar, ¿o no? ¿Por qué no pasa? Y renuncian para irse a otro lugar donde los traten mejor. Jesús, dame fuerza. Fíjate en esto. Cuando el reino de Dios se extiende a una familia o iglesia, el reino de las tinieblas se detiene y sale. Y el diablo ya no puede atacar. Esto se debe a que los hijos del reino le han quitado el derecho legal para operar en ese territorio. Acuérdate, Jesucristo vino a devolverte lo que habías perdido. ¿De quién depende ahora? De mí. Ahora depende de mí. Si el diablo puede entrar, de nuevo, porque yo le estoy dando cabida. Entonces, cuando tus hijos te enfermen, cuando te pase algo, tienes que preguntarte por qué. No preguntar para afuera, sino que hacer una introspección y ver por qué te está pasando. ¿Sí o no? Él dice, reino, vida abundante. Si empiezas a salir de la vida abundante, es porque algo estás haciendo mal. Te saliste de la voluntad. Cualquier avance del reino de Dios es una invasión al territorio de Satanás. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo traigo el reino de Dios? Por ejemplo, hay una familia que está atormentada, que está afligida, que está con depresión y con crisis de pánico. Y yo voy a orar por ella. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando a Satanás de esta casa. Y estoy trayendo el reino de Dios. ¿Qué va a pasar? El diablo se va a enojar. ¿Están acá o no? Entonces fíjense. Cualquier avance del reino de Dios es una invitación o invasión al territorio de Satanás, ya que no existe tierra que esté vacante. Toda la tierra está ocupada por él. Esta es la razón por la cual el reino de Dios sufre violencia. ¿Saben por qué? Porque donde entra el reino viene el ataque. ¿Están acá o no? Entonces uno entra en la iglesia y dice, oye, ¿por qué desde que entré me empezó a ir mal? ¿Me empezó a pasar esto? ¿Por qué? Porque el diablo te está atacando. Entonces tú recibes conocimiento y de ahí le dices, basta, en el nombre de Jesús sale de acá. Y tiene que obedecer, iglesia. Porque al hombre se le dio dominio sobre todo animal, sobre toda bestia y sobre toda serpiente que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué es el diablo? La serpiente. Te tiene que obedecer si es que el dedo de Dios está en ti. Díganme amén. En el momento en que llega, Satanás comienza a defender su territorio. Imagínense cuando yo me convertí. Si yo era peor que él. Imagínate cómo te puso, con letreros por todos lados te busca, te está escapando. La proclamación o predicación del Evangelio del Reino sin demostración visible de poder es la faceta que tiene que ver con enseñar, anunciar y proclamar el reino de Dios con palabras, pero sin la demostración de poder. Fíjense en esto. Esta parte es espectacular. ¿Quieren que sigamos un poquito más? Esto es espectacular lo que viene. Vamos a ver las formas en que hacemos avanzar el reino de Dios en la tierra. ¿Amén? Y fíjense, la proclamación o la predicación del Evangelio del Reino sin demostración visible de partida, en otras partes se predica el Evangelio de las buenas nuevas de parte de Dios. Este no es el Evangelio. El Evangelio que se predica es el Evangelio del Reino. Este, que te enseña cómo traer el reino de Dios a la tierra, no cómo ensanchar el tuyo. ¿Amén? Entonces, la proclamación o predicación del Evangelio del Reino sin demostración visible de poder es la faceta que tiene que ver con enseñar, anunciar y proclamar el reino con palabras, pero sin demostración de poder. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste solamente en palabras. Ese es otro evangelio. El verdadero evangelio es palabra, demostración, poder. En la verdadera iglesia el diablo tiene que estar afuera, no adentro. Y por eso es que acá los demonios se van, y fluyen así, se van yendo y se van yendo, algunos duran más tiempo, pero al final se tienen que ir igual. Porque no podemos coexistir, si no se enojen. Es la verdad, iglesia, donde está el reino de Dios, hay gente que está luchando y que les cuesta venir a la iglesia, y que están acá y están atormentados estando adentro.
Hay gente que está atormentada porque tiene una lucha grande esperando que yo me calle luego. ¿Cuándo te callas, este desgraciado? ¿Y saben por qué o no? ¿Saben por qué, iglesia? ¿Por qué? ¿Nadie me lo va a decir? ¿Nadie va a ser valiente y me lo va a decir? Completamente. Porque ¿por qué muchos de ustedes vienen acá queriendo otra iglesia y están felices? Y él me decía en la mañana, yo le pedí al Señor que mandara una iglesia donde me dijera la verdad, donde me confrontara. No quería escuchar más cosas buenas y bonitas. Porque seguía viviendo mi vida de pecado, decía. Ahora no, dice que lleva 2 meses sin fumar y fumaba cajetillas de cigarro. Eso es el reino, pues iglesia. Donde entra el reino, el diablo sale. Hay gente acá que no aguanta esto. Ya no lo aguanta. ¿Saben por qué? Porque nunca se arrepintieron. No es culpa mía, es culpa tuya. Tú no sabes lo que estás perdiendo. Si Cristo viene, te quedaste. Fíjense, por favor no se me vayan. Entonces, este fue el caso de ¿qué? ¿De qué fue el caso? Que predicaba el Evangelio, que lo anunciaba, pero no tenía demostración de poder. ¿Quién era? Muy bien, Ingrid. Juan el Bautista. Este fue el caso de Juan el Bautista, que nunca hizo ni un milagro, ni una señal sobrenatural. Él anunciaba la llegada del reino, pero no lo podía establecer ni demostrar. Esto vendría con Jesús. Muy bien. Juan no tenía la unción. ¿Alguien lo dijo? ¿Quién dijo? ¿No? ¿Tú? No, yo. Pues yo mismo, fue mi espíritu. Juan 10:41 dice, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo era verdad. Y hoy día vemos gente que predica la verdad, pero tú no puedes predicar la verdad si es que el Espíritu está dentro de ti, porque el Espíritu viene para demostrar que es la verdad. Entonces Jesucristo dijo, si no me creen a mí, créanme por las obras. Y el cristiano verdadero debiera decir lo mismo. Si no creen lo que predico, entonces créeme por lo que voy a hacer. En el nombre de Jesús se sano. ¿Y se tiene que sanar? Porque el dedo de Dios es la manifestación visible que Dios dice amén a lo que tú dices. Dime amén. Amén. Uy, qué impresionante. Uy, siento la presencia de Dios, poder, fuerte. Por eso que yo no entiendo que haya gente que no esté comprometida. Imagínense lo que Él hizo para que tú estuvieses acá. Mató a su hijo, iglesia, de la forma más criminal que existe para que tú pudieses estar acá. Y tú sales de acá y te vas al Parque Arauco, y te vas a la Plaza Vespucio y nos vamos a hacer tonteras en vez de estar sirviéndole a Dios con nuestro tiempo. Todo el tiempo que tienes libre no es tuyo. Si eres cristiano le pertenece a Dios. Tu vida no es tuya, fuiste comprado a precio de sangre, ahora eres de otro. Y ese tiempo que tienes es para usarlo para Él. ¿No están de acuerdo? Uy, siento la presencia de Dios fuerte. Hoy día van a haber puros milagros acá. La mayor parte de los cristianos se quedan en esta etapa. ¿Cuál? Predicación. Hablan del reino, pero no pueden demostrarlo. ¿Están de acuerdo? Fíjense. Enseñan o hablan del reino, reprenden lo malo, pero no manifiestan ninguna señal visible para demostrar que el reino está con ellos. ¿Están acá o no? Si el reino está contigo, y el rey está contigo, y su gobernador contigo, el reino se tiene que hacer visible. Díganme, amor, siento la presencia tan fuerte. Uy, Señor. Uy, alguien que esté mal hoy día pasa adelante, de verdad que hay puro poder acá. O sea, que siento fuerte la presencia de Dios. Marcos 16 dice, y les dijo, a ti te dijo, anda por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. A toda criatura, al que se te pone al lado, tienes que predicarle el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, para que tú hagas esto, yo te voy a poner poder, y estas señales te van a seguir. A los que creen en mi nombre estarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Por qué? Salmo 138:8, rápido. Pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿sí? ¿Esto es para algunos? Es para todos los que son embajadores de su reino. ¿Están acá o no? ¿Alguien está acá, iglesia? Entonces, fíjense, ¿qué dice? Que el verdadero cristiano tiene que predicar, hablar y hacer. Hablar y hacer. Este es el evangelio verdadero. Hablo, lo demuestro. Si no, son puras palabrerías, ¿no? Amén. Dice Salmo 138:8. Su propósito en mí. Entonces, ¿el diablo te quiere matar? No puede, porque hay un propósito que hay que cumplir. Por eso es que cuando la serpiente mordió a Pablo, él dijo, no se preocupe, si no puedo morir, pues todavía tengo que ir para allá. ¿Están acá o no?
Entonces dice que el diablo va a tratar de matarte, no te preocupes, y algunos dicen, pero esto está vencido, está mal, yo me lo como igual. Pregúntenle a mi esposa, ¿a qué me importa? A mí me dice que está vencido y me lo como igual. Si no por tentar a Dios, porque yo no puedo morir, porque todavía tengo que salvar a algunos de ustedes. No yo, el Espíritu Santo por medio de mí. Dime. Cuidado, que primero hay que tener. Fíjense. Entonces, dice, reprenden lo malo, pero no manifiestan ninguna señal visible para demostrar que el reino viene con ellos. Estas señales del reino de Dios, que seguían a Jesús, que iba por todo el mundo, ¿cierto? O por todo lugar donde iba, ¿estas señales lo seguían? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo él mismo? Que también se deben manifestar en ti. Dice, las obras. Obra significa trabajo. Dice, si crees en mí, el mismo trabajo que yo hice, tú también lo vas a hacer. Pero tú vienes acá puro recibir, y cero dar. Porque no es dar a la iglesia, es dar hacia afuera. Para eso estás acá, estás en entrenamiento, para salir a entregar lo que Dios te dio. Satanás, hoy día saliste del lugar de trabajo donde estoy, saliste de mi universidad, saliste de todos lados, y Dios te tiene que manifestar, te tiene que decir amén. Si es que estás en obediencia y sumisión. Díganme amén. Entonces, recordemos que el Evangelio del Reino es proclamación y obras, palabras y poder, dice 1 Tesalonicenses. Pues, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dijo Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor. Pablo decía que el Evangelio que él traía no llegaba solo en palabras, sino también con demostración de poder. ¿Amén, iglesia? Y si no lleva estos dos ingredientes, no es el Evangelio del Reino, es el otro Evangelio. ¿Están de acuerdo, no? ¿Conocen ese otro Evangelio? ¿Está bien? Y el poder no se manifiesta en la iglesia. Si la iglesia ya debe estar sana, la iglesia debe estar sana física, económica y espiritualmente. El poder es para los de afuera. Si se supone que el reino está acá adentro, ¿para qué usamos la iglesia? Para sanar a los enfermos de la iglesia, para hacer eso son los hermanos débiles. ¿Pero hasta cuándo son débiles? ¿Cuándo crecen? ¿Cuándo dejan de ser niños? Si un pastor no puede contar con una oveja, no es pastor de esa oveja. Por eso yo le hablo duro, porque no son ovejas de mi redil. El que es oveja de este redil obedece al pastor y sirve al reino. El que no, se tiene que ir de acá. ¿Suena duro eso? No suena duro, para mí no suena duro. Es la verdad. ¿Para qué me hacen perder el tiempo? Fíjense, si no lleva estos dos ingredientes no es el Evangelio. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si no, Pablo no tenía que convencer a la gente. Yo no tengo que convencerte. No tengo que buscar palabras rimbombantes para convencerte. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo se convence a una persona? Con poder, iglesia. Y eso no es algo que uno haga. No es que uno prepare los mensajes para convencerlos a ustedes. Eso no es posible. Porque no puede ser un convencimiento intelectual. Es demostrarte que lo que uno está diciendo es la verdad. Y eso lo produce el dedo de Dios, no yo. En mí no hay nada bueno, si no me miren a mí. Si yo soy uno más que tú, estoy sentado ahí mismo donde tú estás, con la diferencia que estoy acá parado. Pero el que tú sigues está a Cristo, no a mí. Juan el Bautista predicó el reino sin el equipamiento del Espíritu Santo para echar fuera demonios, sanar enfermos y demostrar el poder y los beneficios del nuevo gobierno. A consecuencia de esto, fue el primero en morir en la guerra por la ocupación de aquel territorio. ¿El primer sacrificado quién fue? Juanito el Bautista. Y esto para todos ustedes va a ser locura. Esto es espectacular. Fíjense, entra el reino. Satanás tiene que empezar a salir. Nadie había hablado del reino. De repente, Satanás empieza a escuchar la voz que había escuchado en la primera eternidad, a Jesucristo hablando. Y dice, ¿y este dónde salió? Ni acá me deja tranquilo. Aquí es el dueño de todo el universo y me viene a molestar acá. Y dice que él trae su reino nuevamente. Imagínense el susto que ha sentido con la flecha. Imagínense el terror que ha sentido. Entonces dice, ya vamos a tener que sujetar acá el territorio. ¿Y quién es el primer sacrificado? Juan. ¿Por qué? Porque Juan no tenía
el dedo de Dios en él. ¿Están acá o no, iglesia? Sin el dedo de Dios, el diablo te va a destruir, y por eso es que la gente se va de acá. Dicen, oye, yo estaba mejor antes de ser cristiano que ahora. ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? No hay nada mejor que esto. Fíjense. Entonces, fue encarcelado y luego decapitado. ¿Por qué? Por predicar el reino. Porque él le dijo, a Herodes le dijo, arrepiéntete, pues estás con la mujer de tu hermano y todo el cuento. Y Herodes tenía temor de él, pues. Si él no quería. Si Herodes fue convencido por una mujer, por el espíritu de Jezabel, que fue el mismo que ¿a quién venció? El mismo espíritu que venció a Elías, pues, al gran profeta de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo venció o no lo venció? Imagínense, mató a 400 profetas de Baal. Y después una mujer le dice, te voy a hacer lo mismo que le hiciste a ella. Y salió arrancando y se escondió en una cueva. Y dijo, Señor, ¿por qué no me mata? Le tenía miedo a una mujer. Bueno, yo también prefiero pelear con un hombre que con una mujer. De verdad, se lo digo en serio. Esa mujer se llamaba Jezabel. Y son espíritus, entidades. Y fue la misma que derrotó a Juan el Bautista. Porque ella mandó a decapitarlo y murió decapitado. Fíjense, no se me vayan, de verdad que termino con esto, no se me vayan. Según Jesús, Juan vino en el poder de... Concéntrense acá. ¿Quieren decir más o no? Dice, Mateo 11, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. O sea que Juan vino en el espíritu de Elías. Fíjate en esto, por favor. Pero esta unción no fue suficiente para vencer y derribar los principados y potestades. ¿Por qué? Porque Elías también fue uno de los grandes profetas, pero llegó hasta ahí. Para derribar los principados y potestades dice que vino Eliseo con una doble porción. Uy, qué impresionante esto. Yo sé que no estoy hablando a mí. ¿Cuántos saben de Elías y Eliseo? Levántenme sus manos. Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que cuántos deberían haber leído la Biblia entera ya? Quiero ver manos levantadas. Todos. Yo la leí en un mes la primera vez. Un mes. Y yo no estoy diciendo que yo sea el ejemplo. Estoy diciendo que el hambre que yo tenía me hizo leerla en un mes. Y al segundo mes la había leído 2 veces. Y los 3 meses ya yo había estudiado la Biblia, leía al derecho. Y yo le dije, Señor, ¿quién me va a creer a mí con el testimonio que yo tengo? Entonces le dije, por favor, que la Biblia me la aprenda, que quede en mi mente, para que cuando yo hable con una persona le demuestre que es usted hablando y no yo. Y así empecé a aprenderme todos los versículos. Y la Biblia empezó a ser parte de mí. Pero Él nunca te va a enseñar nada que tú no hayas recibido primero. Entonces, si tú quieres recibir revelación de esto ahora, y si nunca lo habías leído, eso se llama negligencia. ¿Cierto, no? Es duro el pastor. Yo no siento que sea duro de verdad. Fíjense, por esta razón, Juan fue vencido por el mismo espíritu que venció a Elías. Porque él vino en el espíritu de Elías. ¿Qué espíritu venció a Elías? El de Jezabel. Y fue la misma mujer del mismo espíritu que lo mató a él. Dígame, iglesia. En Primera de Reyes 18 vemos lo siguiente. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. 400 siervos del diablo y Elías los degolló a todos él solo. Dice que estaba Elías y citó a todos los profetas del otro Dios, que servían al otro Dios. Y les dijo, demostremos quién es el Dios verdadero. Entonces les dijo, vamos a subir a un monte y vamos a hacer un altar. Y en ese altar el que haga descender el fuego del cielo va a demostrar que este era su Dios. Entonces dice que estaban los 400 de Baal primero y que saltaban y hacían fiestas y hacían cuestiones y no pasaba nada. Y él le decía, los agarraba al Eliseo. Le decía, ¿no será que está durmiendo? Tienen que despertarlo. Tóquenle el timbre primero para que se despierte. Dice que lo empezó a molestar todo el rato y no pasó nada. Y de repente él dice, me toca a mí. Y dice que él ora y cae el fuego. Y eso que él más encima mojó, hizo que mojaran todo su altar. Y dice que cayó fuego del cielo y que lo quemó todo. Amén. Fíjense lo que era Elías. 400 personas mató en un día. Los mató a todos en un día. Y dice que después, fíjense en esto por favor, vemos que Elías decapitó a los enemigos de Dios. Pero en Primera de Reyes 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Quién es el mensajero hoy día? El diablo. Y que siempre te envía gente para que te den mensajes que a ti te asustan.
¿Están acá o no? Entonces dice, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué dejo ya saber? Mañana te voy a hacer lo mismo que le hiciste a mis profetas, te lo voy a hacer a ti mañana. Imagínate, mató a 40 y ahora escapa por una mujer. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir? Nadie. Segunda Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué es lo que sintió Elías? Temor. ¿Y qué es el temor? Un espíritu. ¿Sí o no, iglesia? Fíjense, Mateo 14 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Por lo cual este prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que le hizo Elías a los profetas? ¿Y qué dijo ella esta vez que le iba a hacer? Lo mismo. ¿Qué está pasando acá? Y dice que Juan vino en el espíritu de... Es que, iglesia, ¿saben qué? Si en algún minuto ustedes no logran entender la guerra espiritual que existe, no pueden ser eficaces en el reino. Ustedes tienen que entender que todo lo que vivimos acá es una guerra espiritual, donde el diablo está formado igual que acá en la tierra. Él tiene presidente, él tiene alcaldes, tiene embajadores, tiene de todo montado. Cada ciudad, cada familia tiene una entidad que está a cargo de esa familia y que le tiene que responder a Satanás por ella. Entonces Jesucristo lo que hizo fue derribar esa potestad. ¿Están acá o no? Uy, esto es impresionante. Pero yo digo que es demasiado alimento para ustedes. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza y un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Vemos que esta potestad lo hizo con Juan. ¿Por qué? Porque quiere decir que Jesucristo cuando salió no la había sacado. ¿A Jesucristo se mató o lo mataron? Quiero que me contesten eso. ¿Él se llevó solo a la cruz? ¿Jesucristo se crucificó solo? No, mentira. Sabemos que la palabra dice que Él entregó su vida, sabía lo que venía, pero Él no se colgó solo. Quiere decir que la entidad seguía operando. Y que cuando vino Juan y Jesucristo volvió a venir, la entidad seguía teniendo esa ciudad a cargo. ¿Están acá o no? Qué difícil predicar así, iglesia. Vamos a terminar con esto, ciérrenme sus ojos. El Espíritu Santo, Eliseo tomó el lugar de Elías y vino con una doble porción de unción, y así pudo destruir a Jezabel, logrando que Elías, o lo que Elías no había podido. Miles de años después, Jesús vino como el gran Eliseo. Cruzó la línea de predicar solo con palabras, pasando a la segunda etapa de la predicación, que era la demostración. ¿Están acá? Cuando Juan termina la predicación del reino de Dios, comienza el nuevo orden. ¿Cuál? El de Jesús. Ahora comienza el nuevo orden. Se acabó la predicación con palabras. Ahora venía la predicación con señales y con manifestación de poder. Y esa es la que la iglesia actual debiese tener. Yo debiese poder demostrar a todas las demás religiones que esta es la verdadera por medio de las señales. Yo debiese demostrar que Dios está en mí. Por eso dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Se pueden venir de todas partes, pero si Él está en mí, yo voy a ganar siempre. Este comenzó a predicar, enseñar y demostrar el reino de Dios con milagros, sanidades y prodigios. Por eso dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Primero se predica, se enseña. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Primero les produzco la fe y luego viene la demostración. Si hay un evangelio que no viene con demostración, no es el verdadero evangelio. Porque el evangelio del reino viene con el reino añadido. Y en el reino de Dios tiene que haber vida abundante. ¿Alguien recibió eso, no? La expulsión de demonios jamás se había visto en las Escrituras. Jesús fue el primer hombre con la autoridad para sacarlos. Antes, todo el territorio era de Satanás. Por esto la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Iglesia, faltó muchísimo mensaje. Y faltó la parte de la activación del mensaje.
pero yo por respeto a algunos, porque sé que algunos se quedarían, lo voy a parar. Sé que algunos tienen que celebrar el Día de la Madre también, así que vamos a ser respetuosos en este sentido. No todos, pero algunos sí. La verdad es que, ¿sabes? Que da tanta pena de tener los mensajes así, porque yo que después no los vuelvo a predicar, pues yo no puedo partir de la mitad después. También me da lata esto, porque todo lo que era activación ahora queda dando vueltas en el aire. Pero bueno, así es esto. Por eso entienden ahora por qué Pablo se quedaba todo el día y toda la noche predicando, porque cuando él necesitaba entregar algo, tenía que quedarse nomás. Y dice que la gente se quedaba con él, salvo uno que se murió, se quedó dormido y se cayó del segundo piso, pero lo resucitaron. Pero así funciona, pues, iglesia. Así funciona, así tiene que funcionar. Una vez en esta iglesia nos quedamos hasta las 3 de la tarde, ¿te acuerdas, Anita? No más. ¿Hasta que hora? Empezamos a las 11. Hasta las 11 nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Así debería ser siempre. Pues se supone que el día del Señor es consagrado a Él. Uno no debiese tener nada de este día porque es para Él. Pero bueno, yo sé que algún día vamos a llegar a esto. Vamos a orar. Vamos a orar y les voy a pedir que me apaguen esta luz, por favor, Ricardito. Voy a brillar solo. Uy. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Y ustedes ya entendieron que ahora deben ser cautos para oír y tardos para hablar. ¿Sabes por qué la Biblia dice esto? Cuidado cuando dices amén y no vas a cumplir lo que dijiste, porque Dios es un Dios de pactos. Yo quiero que con los ojos cerrados que tienen, desde el mismo lugar en donde están, ni siquiera que pasen. Primero voy a preguntar cuántos entendieron el mensaje. Manos arriba. Muy bien. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Es cuántos quieren o están dispuestos a vivir lo que se predicó? Eso es, pues, iglesia. Y eso significa que a partir de ahora se tiene que manifestar en ti una predisposición distinta a la que tenías. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Entonces, para todos los que levantaron la mano, pasen adelante, rápido, sin pensarlo, pasen adelante. Viene poder ahora, poder. Puro poder. Saquen todas las sillas nomás, déjenlas plegadas ahí contra la muralla. Necesito espacio, ahora viene poder. Ahora viene impartición de poder. Digan amén, iglesia, aprópiate de lo que vas a recibir ahora, porque ahora viene el dedo de Dios sobre tu vida para llevarte a cumplir lo que Dios te manda. Eso va a ser puro poder. A menos que quieras pasar. Al final oro por ti si quieres. Vamos. Mi ayudante, por favor, pasen acá. Iglesia, ciérrenme sus ojos. Quiero que solamente te concentres ahora en lo que vas a recibir. Cierra tus ojos y concéntrate en el Espíritu Santo que va a venir ahora sobre ti. Y tú lo vas a ver sobre ti ahora, dándote poder y capacitándote para establecer el reino de Dios primeramente en tu vida. Y eso se tiene que manifestar. A contar de hoy día se manifiesta. Quiero que tu mente esté solamente concentrada en Dios, solamente concentrada en el Espíritu Santo. No me pienses nada, no pienses en nada que vas a sentir, no tengas vergüenza por el que está al lado. Deja que el Espíritu Santo ahora obre a través de tu vida. Ahora vas a recibir poder. Y si algunos se caen, no les llame la atención. No significa más espiritual, significa que fueron llenos del Espíritu Santo y que en algunos producen ese efecto y en otros no. ¿Amén? Acá, por favor. En el nombre de Jesús. Recibe ahora el poder y la autoridad de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, yo desato el dedo de Dios sobre tu vida.
para que te capacite ahora para cumplir el propósito en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora desato, Señor, el poder del Espíritu Santo con todas sus manifestaciones y señales sobre la vida de Cecilia. Ahora se llena del poder de Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, ahora, Señor, doy licencia terrenal al Espíritu Santo para llenar esta vasija. Te lleno de todo el poder, de toda la autoridad de Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Este hombre va a ser poderosamente usado por hoy. Ahora viene la impartición de autoridad, de poder, para sacar el reino de Satanás. Donde quiera que tú vayas, el reino del enemigo saldrá. Yo ahora, a través de la imposición de mis manos, doy licencia al Espíritu Santo para llenarte ahora, te lleno más de Dios, fluyendo por todo tu cuerpo, activando el poder, el amor y el dominio propio para vivir la vida que Él demanda. Te lleno de Dios ahora. Recibe autoridad, recibe poder para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Te bendigo, Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, imparto ahora, a través de la imposición de mis manos, Señor, la autoridad y el poder para establecer el reino de Dios en todo lugar que pisar en la planta de tus pies. Recibe ahora el fuego de Dios fluyendo a través de tu vida. Más de Dios, más ahora, en el nombre de Jesús. Más de Dios. Más te lleno desde la cabeza hasta la planta de los pies. Recibe poder y autoridad para vivir la vida que Dios demanda. Amén. En el nombre de Jesucristo, mujer, sierva del Altísimo, varona de Dios, recibe ahora entendimiento, revelación, recibe la mente de Jesucristo y la sabiduría de Dios para vivir la vida abundante que Él demanda. Yo ahora desato sobre tu vida el poder de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu Santo fluyendo con autoridad a través de tu vida, en acuerdo contigo, mujer. Ahora, tú pasaste adelante dando un paso de fe y diciéndole a Dios, envíeme a mí, heme aquí, yo estoy disponible. Y Dios ahora te llena de poder, te llena de autoridad para que puedas cumplir este propósito. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mente, Espíritu Santo. Mente, Espíritu Santo. Mente, Espíritu Santo. Se llena de todo el Espíritu Santo ahora. Katy, se llena de Dios ahora. Y recibe el poder para vencer a tu hija naturaleza. Recibes el poder ahora para vivir la vida que Dios demanda. Ahora recibes impartición de poder, llenando todo tu cuerpo. Una corriente comienza a sentirse en todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y ese es el dedo de Dios fluyendo a través de tu vida, queriendo manifestarse hacia el mundo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, mujer. Mente, Espíritu Santo, recibe ahora. Mente, Espíritu Santo, siervo, en el nombre de Jesús. Ahora, más de Dios, más. Fuego de Dios, más. Todo tu cuerpo, alma y espíritu ahora tienen otro amo, se llama Jesucristo. Yo ato toda obra del enemigo y le ordeno salir fuera de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo desde la cabeza hasta los pies y declaro ahora que el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la mente de Jesucristo llenan ahora toda tu vida. Recibe poder, recibe autoridad para practicar el Evangelio, recibe poder para manifestar el Evangelio y demostrar al mundo lo que es ser un hijo de Dios, un embajador del reino. Te bendigo ahora, te bendigo y te lleno de todo el poder de Dios, fluyendo por todo tu cuerpo ahora. Más.
sé lleno, más, en el nombre de Jesús, más. Hermano querido, siervo del Altísimo, Hijo de Dios, centra tu mente solamente en lo que vas a recibir ahora. Céntrate en el Espíritu Santo que ahora viene sobre ti, capacitándote, llenándote de poder, llenándote de autoridad. Ahora, sé lleno porque yo te imparto poder ahora desde lo alto, que te capacita a vivir la vida que Dios ha demandado, porque sé que quieres, hermano, sé que tú quieres, y ahora Dios dice, aquí está el poder para que puedas. En el nombre de Jesús, recibe ahora fuego de Dios, fluyendo por todo tu ser, cabeza, cuerpo, alma, espíritu, todo lleno del Espíritu Santo, más de Dios, fuego de Dios ahora, fuego de Dios en todo tu cuerpo. Ahora recibe una impartición de poder, de dominio propio, para que puedan vencer a la carne. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por esta sierva, Señor. Porque yo sé, Señor, mi espíritu me revela que es una sierva, Señor. Yo ahora la bendigo, Señor. Recibo, Señor. Fuego de Dios. Capita la mente en el Espíritu Santo, nada más. En el Espíritu Santo, nada más. Gloria a Dios. Por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a esta tu hija, Señor, tu sierva Anita. Pongo mis manos ahora, Señor, para hacer el canal que el Espíritu Santo va a usar ahora para llenar todo este cuerpo. Cabeza hasta los pies ahora son llenas de Dios. Toda la plenitud de Dios fluyendo a través de este cuerpo. Que llena del Espíritu Santo ahora. Poder de Dios fluyendo a través de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, recibe más de Dios ahora. Más poder, más unción que te capacita ahora para establecer el reino de Dios en la vida de los demás. Donde tú vayas, cualquier lugar que pisas la planta de tus pies ahora será parte del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Siervo, mente, Espíritu Santo, no digas nada, no pienses nada. Mente, Espíritu Santo, hoy recibe poder ahora para vivir la vida que Dios demanda. Centra tu mente en lo que vas a recibir, solamente en lo que vas a recibir. Sácame todo lo que está en tu mente ahora. En el nombre de Jesús, ahora, sé lleno de todo el Espíritu Santo fluyendo por todo tu cuerpo, por todo tu ser. Fuego de Dios, más poder de Dios ahora. Siente todo el poder de Dios fluyendo a través de tus manos, de todo tu cuerpo como una corriente, una electricidad. Sé lleno de toda la plenitud de Dios para que puedas, en el trabajo que tienes, establecer el reino en cada persona que se suba a tu auto. En el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro que hoy comienza una etapa de activación del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oh Padre Celestial, bendito Dios, vente, con tu mente, por favor, y no se va a mucho de tu vida ahora, nada. Eres tú y el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo a través de mis manos comienza a llenar todo tu cuerpo. Almas son llenos de toda la plenitud de Dios. Hoy tiene una nueva imposición de autoridad y de poder sobre tu vida. Hoy recibes el amor, el poder y el dominio propio para convertirte en una sierva del Señor. En el nombre de Jesús, hoy rechazas a Angie y dejas que Dios viva a través de ti. Hoy te conviertes en el instrumento que va a usar el gobernador del cielo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y yo te imparto ahora poder sobre tu vida, para que puedas ahora externalizar lo que Dios ha puesto en tu mente. En el nombre de Jesús, hoy día viene una activación para que tu evangelio
pase al segundo nivel, a la etapa de manifestación. En el nombre de Jesús, recibe ahora fuego de Dios en todo tu ser, fuego de Dios. Todo el espíritu sale ahora. En el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de tormento, todo espíritu de opresión y de oposición, fuera. En el nombre de Jesús, yo pongo un cerco y un vallado y cubro a esta hija con la sangre preciosa de Jesucristo. Ordeno que lo que Dios tomó, no lo tomará más el enemigo. Yo te bendigo, Señor del Altísimo, y toda angustia salen ahora de tu cuerpo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda ahora tu corazón y comienzas ahora a llenarte de gozo. En el nombre de Jesús, recibe de Dios, gozo de Dios sobre tu vida. En cada área de tu vida, ya lo hizo, hoy día se activa. En el nombre de Jesús, eterno Dios, soberano y majestuoso. Poder de Dios sobre tu vida, Daisy. Esta mujer es una ganadora de almas. Y hoy día, este ministerio se activa con poder para demostrar y manifestar que este es el Evangelio verdadero. Hoy recibes poder para extender el reino de Dios sobre la tierra. Yo te bendigo, sierva del Altísimo. Hoy día viene una reconexión contigo y el reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Alvarito. Mente en el Espíritu Santo. Mente en lo que vas a recibir ahora. Hoy día viene el Espíritu Santo sobre tu vida, capacitándote para establecer el reino y la voluntad del Rey, de Dios, aquí en la tierra. Primeramente en tu hogar y en tu familia. Hoy recibes poder para demostrar y manifestar en tu hogar que este Evangelio es el verdadero. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, siervo del Altísimo, y declaro hoy que recibes libertad en cada área de tu vida, principalmente en tu mente y en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, todo lo que no podías hacer, ahora puedes hacerlo. Todo lo que no podías hacer, ahora puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, el poder de Dios ahora está fluyendo en todo tu metabolismo, trayendo sanidad a cada área de tu cuerpo. Te bendigo y declaro que el poder de Dios comienza hoy a fluir a través de toda tu vida. Recibe de Dios, fuego de Dios ahora, en el nombre de Jesús, el fuego de Dios fluyendo por todo tu cuerpo. Tu mano adelante, pon tus manos adelante y empieza a sentir el fuego de Dios ahora que va a llenar todo tu cuerpo. Esas manos van a ser usadas ahora para sanidad. Tú vas a recibir el don de sanidad sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, recibe de Dios ahora. Recibe el poder de Dios para vivir el Evangelio. Oh Padre, yo bendigo a esta mujer, Señor. Bendigo a Jessica, Señor. Y yo sé, Señor, yo sé que ella quiere